¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, fuerte y claro. Vamos a empezar el tema de hoy, muchachos. Vamos a hablar de hepatopatía por alcohol, de enfermedad hepática por alcohol. Ayer, una disculpa, pero tuve un problema familiar que ya me fue imposible avisarles. Tuve un problema familiar muy fuerte. Pero hoy continuamos, vamos a dar hepatopatía por alcohol. Y ya vimos que la causa más frecuente de cirrosis hepática es el alcohol, es el alcoholismo. Todos los pacientes que veamos que tienen algún problema, una enfermedad hepática, cirrosis hepática, lo primero que estamos obligados a descartar es determinar si el paciente tiene consumo de alcohol importante. Normalmente vemos que los pacientes o niegan el consumo o lo minimizan, ¿no? Siempre te dicen, no, doctor, sí tomo, pero no mucho, ¿no? Entonces, hay que determinarlo bien y ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer y vamos a ver también con qué cantidad de gramos de alcohol ya un paciente está expuesto a tener una enfermedad hepática por alcohol. Se dice que la prevalencia de alcoholismo en México es del 7 al 10%. Estamos hablando del que ya consume alcohol frecuentemente y que ya tiene enfermedad por consumo, el alcohólico, porque pues si nos vamos a la prevalencia del consumo de alcohol es más alto, pero es un consumo que no tiene importancia. Y aquí se dice que el abuso de alcohol forma parte del diagnóstico diferencial de casi todas las enfermedades hepatocelulares. No disponemos de pruebas diagnósticas específicas para determinar el consumo acumulativo de alcohol, o sea que por algún estudio bioquímico no podemos determinar el alcoholismo, tiene que ser en el interrogatorio. Y alrededor de 32.3 millones de personas en México consumen bebidas alcohólicas. Se calcula un promedio de 5 litros per cápita por año en personas mayores de 15 años. El tipo de bebida más consumido aquí en nuestro país es la cerveza y seguido de bebidas destiladas, un 63% cerveza y de bebidas ya destiladas un 34%. Obviamente entre los bebedores siempre predomina el género masculino, aunque actualmente estamos viendo ya con más frecuencia que también las mujeres ya tienen un consumo de alcohol alto. El consumo de alcohol en nuestro país se inicia entre los 12 y los 18 años, ¿sí? Muy jóvenes, muy joven, muy temprana la edad de consumo, a partir de los 12 años ya se inicia el consumo y se dice que el 4.6 de la población ya va a presentar una dependencia al alcohol. Los padecimientos asociados con el uso excesivo de alcohol que más pérdidas de vida provocan, pues obviamente es la cirrosis hepática, con un 39%, accidentes de vehículos de motor un 15% y los homicidios un 10%. La cirrosis hepática ocasiona 22,000 muertes anuales en nuestro país.
¿Y por qué el alcohol afecta tanto el hígado? Porque pues su metabolismo es prácticamente hepático. Se va a metabolizar en otros tejidos, en otros órganos, pero en cantidades realmente muy pequeñas. El hígado, el alcohol se metaboliza totalmente o fundamentalmente en el hígado, ¿sí? El hígado va a eliminar el 75% del alcohol que ingerimos, se va a eliminar en el hígado, 75%, ¿sí? Y la capacidad de extracción a través del hígado se calcula en 0.87 a 2.29 micromolas por minuto. Los productos finales del metabolismo del alcohol en el hígado es el CO2 y agua, sea cómo se metabolice, sea cualquier metabolismo, siempre va a terminar en CO2 y agua, ¿sí? Y se metaboliza por oxidación a acetaldehído y luego a acetato. Y los responsables del primer paso son la alcohol deshidrogenasa, la enzima alcohol deshidrogenasa y el citocromo P450E1. El citocromo P450E1 que se induce por el consumo copioso de alcohol desempeña un papel importante en la lesión hepática. El acetaldehído se oxida por acción de la aldehído deshidrogenasa a acetato, ¿sí? Y la mayoría de los efectos sobre el hígado son debidos a la generación del acetato y del acetaldehído, que son estos productos los que más van a producir el daño hepático. La mayor parte del acetato se va a liberar a la circulación y solo una pequeña parte se oxida en el hígado o se convierte en productos intermedios como cuáles, los cuerpos cetónicos y ácidos grasos. Por eso el alcohol también produce como primer efecto, primer daño, el hígado graso. Después de la administración oral, el etanol se absorbe, el alcohol se absorbe en el estómago, que es el que llamamos metabolismo del primer paso, en el duodeno y en prácticamente todo el intestino va a haber una absorción de alcohol, ¿sí? Desde ahí empieza a actuar ya la alcohol deshidrogenasa. Y el alcohol se va a excretar sin cambios en muy pequeñas cantidades a través de la respiración, que es un 0.7%, la orina, que es un 0.3%, y el sudor, que es 0.1%, pero aquí se excreta sin ningún cambio. Son cantidades muy pequeñas, pero es sin ningún cambio que va a tener el alcohol. Y la capacidad para metabolizar alcohol del hígado es de 120 a 150 miligramos kilo hora, es decir, de 200 a 240 gramos día en una persona de 70 kilos, y esto puede aumentar hasta 300 gramos al día en los alcohólicos crónicos. Los alcohólicos van a aumentar su capacidad de metabolizar alcohol. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay otras vías de metabolismo del alcohol. Esta de la que hablamos primero, que es el ciclo del alcohol deshidrogenasa, es la principal o es la primera. Y también se va a metabolizar por un sistema microsomal oxidante de etanol, que es el llamado sistema MEOS. Ese se va a localizar en el retículo endoplásmico, ¿sí? Y el sistema enzimático central también, aquí es el citocromo P450-2E1. Ese es el llamado sistema MEOS,
que también va a metabolizar el alcohol. Y existe una tercera vía de metabolismo de alcohol, que es el sistema de las catalasas, que es un sistema enzimático que utiliza el peróxido de hidrógeno como agente oxidante y representa el menor de los sistemas para metabolizar alcohol. Y obviamente estos sistemas se van activando cuando se satura el metabolismo por medio del alcohol deshidrogenasa, se va activando el sistema MEOS y el sistema de la catalasa. El acetato, que como ya vimos es de los productos principales que se producen en el metabolismo del alcohol, ¿sí? Inhibe diversas enzimas de beta oxidación y va a bloquear la oxidación de ácidos grasos, lo que hace, representa que haya más depósitos de grasa en el hígado. El acetaldehído, que es muy reactivo, sumamente reactivo, puede modificar ciertas proteínas hepáticas y formar neoantígenos, que son unos complejos de proteínas acetaldehídos, y estos pueden ser reconocidos por el sistema inmunitario de los pacientes. El acetaldehído también deteriora la endocitosis, la secreción y el tráfico intracelular de proteínas, reduce los niveles mitocondriales de glutatión, lo que aumenta la susceptibilidad al hígado del estrés oxidativo. Entonces, podemos decir que el daño hepático inducido por alcohol y sus metabolitos tienen un origen multifactorial en el que participan, entre otros, el estrés oxidativo, como ya vimos, el acúmulo de grasas y proteínas, las anormalidades inmunitarias, ¿sí? Por la formación de estos neoantígenos, los mediadores inflamatorios, la activación de células de Kupffer y la activación, sobre todo, de las células estelares, antiguamente llamadas células de Ito, que son las que van a participar más en la fibrosis y en la formación de cirrosis hepática. ¿Hasta ahí alguna duda, doctores? Este, No, perfecto, no. Sí, todo bien. No hay dudas, todo bien. Bueno, el consumo de alcohol puede condicionar la aparición de tres entidades clínicas ya bien identificadas, que son la esteatosis hepática, la hepatitis alcohólica o la hepatitis alcohólica y la cirrosis hepática. Por eso actualmente los pacientes que tienen esteatosis hepática, por ejemplo, por obesidad, por diabetes, por dislipidemia, ya los separamos y les llamamos que esos pacientes tienen una esteatohepatitis, una esteatosis no alcohólica, ¿sí? Tenemos que hacer esta separación, ¿sí? Porque cuando el paciente no consume alcohol y desarrolla una enfermedad hepática por alcohol, una hepatitis, esteatohepatitis no alcohólica o la esteatosis, debemos ponerle que es no por alcohol, y le llamamos no alcohólica, ¿no? La esteatohepatitis no alcohólica. Entonces el paciente, una vez que empieza a ingerir alcohol, puede presentar cualquiera de estas tres entidades clínicas, y que obviamente la primera que se acumula, que ya vimos por el metabolismo del alcohol, es la grasa, ¿no? La esteatosis hepática, y esto puede llevar después a una hepatitis alcohólica, ¿sí? Que ya es la inflamación del hígado por alcohol, y terminar en una cirrosis hepática por alcohol. Y pues la esteatosis hepática, ¿sí?
se debe a la acumulación de grasa, de lípidos en el hepatocito, inicialmente en forma microvesicular dentro del citoplasma, ¿sí? Aquí la grasa va a estar dentro de los hepatocitos, ¿sí? La grasa está dentro de la célula, ¿no? Está dentro de los hepatocitos. En condiciones normales, el 5% del peso total del hígado corresponde a tejido adiposo. O sea, es normal tener grasa, pero hasta en un 5%, cuando la grasa sobrepasa el 5%, estamos hablando ya de una esteatosis hepática, de un hígado graso. Y cuando hablamos de esteatosis masiva, la grasa puede ya llegar a ocupar el 50% o más de la glándula hepática. Y es cuando empezamos a tener los problemas clínicos por la grasa. Y la hepatitis alcohólica es un padecimiento inflamatorio agudo, caracterizado desde el punto de vista histológico por el infiltrado de leucocitos polimorfonucleares de generación balonoide de los hepatocitos, la presencia de megamitocondrias y el depósito de los cuerpos hialinos de Mallory, que anteriormente en las biopsias hepáticas, cuando nos reportaban cuerpos hialinos de Mallory, pues decíamos que era patoneumónico de una enfermedad hepática por alcohol. Actualmente ya sabemos y ya encontramos que en los pacientes con esteatopatitis no alcohólica también se encuentran incrustados los cuerpos hialinos de Mallory. O sea que los podemos encontrar también en la esteatopatitis que no es por alcohol, los hialinos de Mallory. Y clínicamente, ¿cómo vamos a diagnosticar a un paciente con hepatitis alcohólica? La presencia de hepatitis alcohólica, pues obviamente se va a vincular con el desarrollo de fibrosis y progresión a cirrosis. Esto puede ocurrir en meses o en años. Y clínicamente, ¿cómo identificamos a los pacientes con hepatitis alcohólica? Los pacientes se presentan con debilidad, anorexia, pérdida de peso, náusea, vómito, dolor en hipocondrio derecho, fiebre, taquicardia, ictericia, y van a presentar una hepatomegalia dolorosa y obviamente con el antecedente que pueden tener días o semanas ingiriendo alcohol y ya se nos van a presentar con estos síntomas. Y bioquímicamente vamos a encontrar que tienen una leucocitosis muy acentuada, elevación de bilirrubinas, porque pues, obviamente el paciente está ictérico, y con una elevación de transaminasas y fosfatasa alcalina, pero que no es muy acentuada. Lo que más se eleva aquí es los leucocitos y las bilirrubinas. Los pacientes también se pueden ya presentar con alguna alteración ya de la función renal por retención de ácidos. Ya puede haber elevación de urea y de creatinina. El pronóstico de los pacientes con hepatitis alcohólica es malo. En el tratamiento usamos antibióticos, usamos antiinflamatorios esteroideos, hay que usarlos para tratar de disminuir el proceso inflamatorio hepático. El pronóstico, les repito, es malo
y se menciona que esos tratamientos lo único que nos van a hacer es mejorar la sobrevida. En tratamiento vamos a mejorar la sobrevida y es importante diagnosticarlo al paciente, tener el diagnóstico para poder empezarlo a tratar, porque muchas veces el paciente llega con fiebre, leucocitos, y podemos pensar que pudiera tener algún proceso infeccioso, ¿sí? Por eso es importante hacer un buen interrogatorio, una buena historia clínica para poder detectar que el paciente está cursando con un cuadro de hepatitis alcohólica. Hay un índice que se llama índice de Madrey, que nos sirve para discriminar la función hepática de los pacientes con hepatitis alcohólica y nos hablan de la sobrevida. Apunten también como tarea, me van a investigar el índice de Madrey. Índice de Madrey, así como suena, Madrey. ¿Madrey? Madrey. Ah, ok, gracias, doc. Madrey. Índice de Madrey nos sirve para discriminar la función hepática de los pacientes con hepatitis alcohólica. Y aquí, pues ya vemos en el pacientes con hepatitis alcohólica, los exámenes de laboratorio es común encontrar leucocitosis con neutrofilo y vandemia. Las transaminadas se elevan moderadamente, no se elevan mucho. El mal pronóstico a corto plazo se relaciona con la prolongación de TP, así como concentraciones séricas elevadas de bilirrubina y de creatinina e hipoalbuminemia. Y pues obviamente cuando sacamos el índice de Madrey incluimos el tiempo de protrombina. Y la cirrosis hepática, que podríamos decir que en el paciente alcohólico podría ser la etapa final que nos va a provocar este daño, y ya vimos que se va a caracterizar por la presencia de una extensa fibrosis hepática, regeneración micronodular. Acuérdense que en el paciente por alcohol la cirrosis es micronodular, alteración importante en la función hepática, datos de hipertensión portal, y también hay una predisposición al desarrollo de carcinoma hepatocelular, de cáncer de hígado. El paciente con cirrosis está predispuesto a desarrollar cáncer de hígado. Por eso estos pacientes, una vez que diagnosticamos la cirrosis hepática, cada 6 meses le tenemos que hacer escrutinio para carcinoma hepatocelular, para cáncer de hígado, y le debemos tomar su ultrasonido y su alfa-fetoproteína, que es un marcador tumoral, para detectar en una fase temprana que se le haya injertado un carcinoma hepatocelular, ¿sí? Está recomendado hacerlo cada 6 meses o cada año, dependiendo en la etapa de CHAL que se pueda encontrar en nuestro paciente, pero lo tenemos que hacer ya como escrutinio. No esperar a que nuestro paciente se descompense. Aunque el paciente esté bien controlado, lo tengamos bien compensado, le tenemos que hacer su ultrasonido, acuérdense, y su alfa-fetoproteína como escrutinio de carcinoma hepatocelular. Ya de cirrosis, pues ya vimos que el diagnóstico de cirrosis es histológico, ¿sí? Pero lo podemos establecer con base en las características del cuadro clínico, los estudios de laboratorio y con las pruebas de función hepática. El ultrasonido, vemos también cuando hablamos de cirrosis, que es importante también hacer el ultrasonido, porque vamos a encontrar datos de hipertensión portal y podemos también ver las características de la glándula hepática, ¿verdad? Podemos ya con un ultrasonido
determinar si hay ya nódulos, ¿sí? Actualmente tenemos el FibroScan, que es un tipo ultrasonido que nos va a medir el grado de fibrosis que tiene el paciente. Ya va a ser FibroScan para ver qué cantidad de fibrosis tiene el paciente, y también nos mide la grasa que tiene el hígado. Con eso podemos determinar si un paciente está nada más en hígado graso o ya desarrolló una fibrosis, y nos las va midiendo, ¿no? Por F1, F2, F3, F4. Un paciente que ya nos resulta con una F4 en un FibroScan, y es un paciente que debemos estudiar para ver si no tiene ya cirrosis, porque pues ya tiene un grado muy alto de fibrosis. El tratamiento va a depender de la gravedad del cuadro. Como ya vimos, si recordarán, en cirrosis, al paciente se le inicia una dieta. Lo primero que vamos a hacer es iniciar la dieta. Si recuerdan, hablamos que hay que restringirles la sal por el sodio, restringir la ingesta de proteínas de origen animal, disminuirlas, el consumo de líquido, ¿sí? Iniciar beta-bloqueo del tipo de propranolol si hay datos de hipertensión portal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo encontremos a nuestro paciente, es el tratamiento que debemos instaurar, que debemos iniciar. Cada paciente es diferente, depende en qué etapa se nos va a presentar. Por eso es importante conocer y saber la corrección que vimos de Child, porque esa es la que nos va a dar la pauta para tratamiento y también para pronóstico. Y el pronóstico de estos pacientes de cirrosis hepática por alcohol va a depender del tiempo de ingestión de alcohol y obviamente de la gravedad del daño que tenga el hígado por el alcohol. De eso va a depender el pronóstico, aunque si recuerdan, les comentaba que afortunadamente estos pacientes con dejar el alcohol, con dejar de tomar, responden muy bien, ¿no? Dejando de tomar, el paciente con cirrosis nos da la oportunidad de poder compensarlo más fácilmente que otras cirrosis por otras etiologías, ¿no? Les comentaba que, por ejemplo, los pacientes con cirrosis por virus de hepatitis C, aunque con el tratamiento logremos una seroconversión, muchas veces el compensarlos es difícil. Aunque hayamos erradicado el virus, es más difícil compensarlo. En cambio, el paciente con alcohol, dejando el alcohol, es mucho más fácil lograr llevarlos a la compensación. Y ya cuando veamos cada síndrome de la insuficiencia hepática, que es la citis, que ya vimos, la hipertensión portal y la encefalopatía, ya vamos a hablar bien del tratamiento que conlleva cada uno de estas complicaciones, aunque lo que les debe quedar bien claro es que lo primero que debemos hacer es retirar el consumo de alcohol en estos pacientes, porque pues obviamente si el paciente sigue tomando, jamás se va a recuperar, ¿no? Al contrario, la enfermedad va a avanzar más, va a establecer más la enfermedad, y pues su pronóstico obviamente es peor. Entonces es importante que el paciente deje el alcohol. Desgraciadamente es muy difícil que el paciente deje el alcohol,
lo deja normalmente en las etapas agudas. Cuando se descompensa y se logra compensar, desgraciadamente vuelve a tomar. En mi experiencia es lo que he visto, que todos, normalmente los enfermos por alcohol y los que tienen cirrosis hepática por alcohol, desgraciadamente vuelven a ingerir bebidas alcohólicas. Cuando se logra compensarlos, vuelven a tomar. Y así está, ¿no? Se compensan, vuelven a tomar hasta que desgraciadamente ya no es posible compensarlos y fallecen por alguna complicación. El paciente que logra entender esto, pues es un paciente que le va a ir bien, ¿verdad? Pero pues ya vemos que la enfermedad, el alcohol es una enfermedad y es muy difícil dejar de consumir. Ya ven que hablábamos de gramos, ¿no? Ya vimos la gran capacidad que tiene el alcohol, el hígado de metabolizar alcohol, pero desgraciadamente necesita cantidades muy pequeñas para enfermarse, aunque su capacidad de metabolismo es alta, pero se enferma con muy pequeñas cantidades. La mujer es la que está más expuesta a enfermarse por consumir alcohol, desarrollar cirrosis hepática por alcohol, con menos gramos de alcohol. Se habla que la mujer puede necesitar de 20 a 30, 40 gramos de alcohol para desarrollar la enfermedad, y se habla que puede ser de 5 a 10 años para desarrollarla. El hombre necesita de 40 a 80 gramos de alcohol consumir diariamente para desarrollar la enfermedad, y se habla que necesita más tiempo para desarrollarla, ¿no? Se habla de hasta 20 años, y en la mujer se habla de 10 o hasta de 5 años para que se desarrolle la enfermedad. Y por ahí algunas teorías, unos estudios dicen que es porque la mujer no tiene el alcohol deshidrogenasa gástrica, que si recuerdan, desde ahí se empieza a absorber el alcohol y tener un metabolismo. La mujer no tiene la suficiente cantidad de alcohol deshidrogenasa gástrica, y por eso va a desarrollar con menos cantidad y con menos tiempo la enfermedad. Y aquí en esta imagen que les voy a presentar, vamos a ver cómo podemos calcular la cantidad de gramos que tiene una bebida alcohólica. ¿Y cómo se hace esto? Es con esta fórmula, ¿sí? Para determinar los gramos de ingesta etílica, tenemos que hacer esta pequeña fórmula, mililitros de bebida por graduación de la bebida, por esta constante que es por 0.8, y esto lo dividimos entre 100, ¿sí? Entonces tenemos que saber la graduación de la bebida. Ustedes, si ven, cada bebida trae los grados de alcohol, ¿no? Se llaman grados Gay-Lussac. Por ejemplo, si no mal recuerdo, la cerveza debe traer, no sé, 12 grados Gay-Lussac. Algunas bebidas como la tequila, algunos traen hasta 38 o 40 grados Gay-Lussac. Y
de ahí podemos hacer la conversión. En España y en Estados Unidos hay una medida que se llama unidad de bebida estándar, la llamada V, y por ejemplo en Estados Unidos un V equivale a 10 gramos de alcohol, y en Gran Bretaña un V equivale a 8 gramos de alcohol. Y con esta fórmula, aquí en México no tenemos esta unidad V, no la usamos. Y con esta fórmula podemos hacer, ver cuántos gramos de alcohol ingerimos diariamente. A ver, muchachos, ¿cuántos gramos de alcohol trae una cerveza? Los que toman, ¿no? Yo no tomo, tomé, pero realmente ahorita ya no sé. Pero, por ejemplo, a ver, los que toman, de ustedes, ¿quién toma? Ustedes que se conocen. El subjefe. ¿Quién es su jefe? ¿José Ramón? Doctor, como A ver, José Ramón, ¿cuántos gramos de alcohol trae cuántos grados de Luzak trae una cerveza? 12 no gramos, tomo, doctor, pero pues el promedio siempre traen de 4.5 a 6, es lo que he visto en algunas. gramos. A ver, Porcentaje, el gramo son 12 por Son 355. A ver, doctora Alejandra Isabel, a ver, haz la fórmula para que veamos cuánto trae una cerveza, por ejemplo, de un cuartito, son que 250, ¿no? Es que una cerveza de 355 traía 12 gramos. A ver, Una copa de vino, más o menos, que son como 148 mililitros, tenía igual 12 gramos. A ver, a ver, doctora Alejandra Isabel, haz la fórmula que te dije. Tú dices que trae 12 grados de Luzak una cerveza, y ¿cuántos trae, por ejemplo? Aquí te voy a regresar la fórmula. Se ve que la doctora Alejandra Isabel sabe Sabe mucho. de bebidas, no quiere decir que sea bola, pero sabe de bebidas, ¿no? A ver, doctora, haz la fórmula. Dices que trae 12 gramos una cerveza, y por ejemplo, ¿cuánto trae una cerveza que ya ves que se llama que de un cuartito de... ¿Cuánto trae de mililitros? 3 mililitros de la bebida, Alejandra, por la grabación, Creo por que son punto 8. 940 mililitros, creo. De la de cuartito creo que es 277. Ahorita nadie sabe, ¿verdad? Eso. Yo sabía, cuando era estudiante yo sabía bien todo eso, ¿verdad? ¿Cuánto traía grados una tequila, Mejor no saber, ¿verdad? El tequila trae 38 o 40 grados. un gran presidente? ¿Sí estás haciendo la cuenta, doctora Alejandra? Sí, doctor, lo estoy haciendo con una cerveza Corona. A ver, hazlo, doctora, qué bueno. ¿Tienes ahí en tu casa una? Ahorita de desayuno estaba. Nada más de pura casualidad. Es que también depende de la cerveza, Doc. Yo, la verdad, pues sí he notado que por ejemplo, acá haciendo publicidad, ¿no? La cerveza Heineken tiene más alcohol que una nacional. ¿Cuánto trae, por ejemplo? Yo me acuerdo que esas cervezas que eran, pues, no sé, la negra modelo, no sé, que eran como más fuertes, tomabas menos y te emborrachabas más, ¿no? Y obviamente eran más caras, yo me acuerdo. La negra modelo, no recuerdo, pero eran más finas, o sea, más caras y te emborrachaban más también, ¿no? Entonces, yo creo que traían más grados de alcohol, ¿no? Más grados de alcohol. A ver, doctora. Ahorita, doctor, ya lo estoy multiplicando. Sí, porque, pues obviamente el que no toma no es estudiante de medicina, ¿no? Los más bolos por estadísticas son los estudiantes de medicina, ¿eh? Ya, doctor, la cerveza de
Vidrio, que es la que se toma, son 355 mililitros por 4.5, que es la graduación por 0.8 entre 100, te da 12.78. Pues imagínate, doctora, 12.78. Estábamos hablando que en promedio la mujer necesita 20 gramos diarios para desarrollar daño hepático y el hombre necesita aproximadamente 40 gramos para desarrollar daño hepático. Si una mujer se toma 2 cervezas al día, 2 cervezas diarias, un ejemplo, ya está cayendo, o sea, ya puede desarrollar daño hepático, ¿no? Ya está tomando la cantidad suficiente para desarrollar daño hepático. Por eso cuando hace uno el interrogatorio al paciente que nos dice, sí, doctor, yo tomo, pero tomo poco, no es para que me haya enfermado el hígado, pues hay que hacer esto, ¿no? Preguntarle, a ver, ¿qué tomaba? ¿Cuánto tomaba? ¿Sí? ¿Tomaba tequila, tomaba whisky, tomaba no sé? Y le podemos hacer su cuenta y nosotros podemos ahí, nosotros decir, no, este paciente sí tiene daño hepático por alcohol, ¿no? Es que es un paciente, bueno, es que yo no tomaba diario, doctor. Sí, no tomaba diario, pero el fin de semana se tomaba 3, 4 botellas. Y si esto lo acumulamos durante la semana, pues el paciente ya llena los requisitos, la cantidad de gramos suficientes para desarrollar daño hepático, ¿no? Por ejemplo, si una tequila dice ahí que 38 grados, hagan la cuenta, 1 litro de una tequila con 38 grados, hagan la cuenta, 1 litro de tequila, ¿cuántos gramos de alcohol tiene? A ver, hagan su cuenta. Entonces, miren, una botella de tequila de 1 litro tiene 300 gramos de alcohol, ¿sí? Si alguien que toma, en un día se toma una botella o media botella, 500 litros, en un día está tomando 300 gramos de alcohol. Y se toma media botella, está ingiriendo en un día 150 gramos de alcohol. Y como dicen algunos pacientes, yo tomaba nada más los fines de semana, pero me tomaba 2 botellas de tequila. En un fin de semana se está tomando 600 gramos de alcohol. Doctor, ¿Sí, doctora? se me ocurrió ahorita sacar otra bebida, que es el For Loco, no sé si lo ha oído. ¿Cuál? For Loco. No, doctora. Pero es una bebida bastante, que a veces la toma mucho. ¿Pero qué es? ¿Tequila? Es igual una bebida alcohólica. A ver, doctora. Tiene 45.408 gramos por lata. ¿Y cuántos trae la lata? La lata es de 473, tiene un porcentaje de alcohol del 12%, por 0.8 entre 100 te da 45.408. O sea, doctora Alejandra, que una latita de esa cosa trae casi medio litro. Sí. Y te da 45 gramos, dices, ¿no? Sí, doctor. Imagínate, y por ejemplo, en una reunión, ¿cuántas latas se tomarán de esa cosa loca, como dices? Por loco. Por lo que es que tengo entendido que sí es un alcohol muy barato, o sea, se produce de un producto muy barato, pero sinceramente, doctor, yo no he tenido la oportunidad de probarlo, pero sí, o sea, he visto amigos que sí, y con 1, con 2 ya... Ponen locos. Sí, ya, meramente locos, que también se supone que, aparte de eso, es una bebida a base de cafeína, entonces yo creo que es peor, ¿no? Ya. No se metan eso, doctores. No se metan esas cosas, ¿cómo se llaman esas bebidas, doctores, energetizantes muy famosas? Red Bull. Red Bull, ¿verdad? Bueno, eso es malo, doctores. Eso sí le gusta a su jefe, dígale. No, sí, no, eso es malo. Fíjense que ahorita que dicen de eso, el problema que tuve es que mi primo falleció, joven, pero tomaba mucho Red Bull. O sea, como único dato así que se logró sacar de por qué, porque pues aparentemente era sano, ¿no?
tomaba mucho Red Bull, y fumaba mucho, también fumaba mucho, pero tomaba mucho esta bebida energetizante que se llama Red Bull, y porque nos decíamos, bueno, si estaba bien, ¿no? O sea, lo acabamos de ver, ¿qué pasó? ¿No? Un infarto fulminante. Entonces yo empecé pues, a preguntar, ¿no? Como médico empecé a preguntar, oye, oye, ¿qué pasó? ¿Se sentía mal? No, dice, lo único es que, dice, tomaba mucho Red Bull. O sea, esta bebida energetizante, dice que la tomaba, pero como agua, pues, y fumaba mucho. Entonces, ahorita que sacan de esos Red Bull, sí, no tomen esas bebidas. No sabemos realmente ni qué efecto nos causan. Y si la toman combinada con alcohol, es una bomba, ¿eh? Es una bomba. Si van a tomar, pues mejor tomen puro alcohol, pero he visto que los jóvenes combinan esta bebida energetizantes con whisky y con alcohol. Los jóvenes lo toman mucho. Me ha tocado verlo, ¿no? Entonces dice uno, no, pues qué onda, ¿no? ¿Qué están tomando esas bebidas que no sabemos ni qué tienen? Más whisky, no, están propensos a un infarto, a un derrame cerebral, o sea, a muchas cosas que ni se imaginan. Así que si van a tomar, así como dice el anuncio, tomen con moderación, porque ya vieron muy poca cantidad de gramos, ya es suficiente para causar daño hepático, ¿no? Y uno dice, bueno, pues si el alcohol tiene el hígado tiene la capacidad de metabolizar 270 gramos kilo hora, porque 20 gramos 40 gramos me producen tanto daño hepático. ¿Por qué? Porque el hígado es muy susceptible al alcohol. El hígado es muy susceptible al alcohol. Y si toman, pues una vez que se ponen inmersos en esto de la medicina y se van dando cuenta de los enfermos con cirrosis, pues bueno, el que no deja de tomar después de ver cirróticos y ya no va a dejar de tomar con nada, ¿no? Yo sí tomaba, pues cuando era estudiante, cuando empecé a ver los enfermos de cirrosis en la residencia por alcohol, pues bueno, ahí empieza uno a dejar de tomar, ahí deja uno de tomar después de ver a todos estos enfermos de cirrosis por alcohol. Y miren, aquí más o menos ya nos dicen, por ejemplo, el vino, un vaso de vino de 100 mililitros va a tener un V, que son 10 gramos. Un litro de vino va a tener 10 gramos, 10 unidades V, que equivaldría a ¿qué? A 100. Una copa de carajillo, que es un vino que toman sobre todo mucho en España, un carajillo, te da un V, y un litro, miren, te da 40, que son 400 gramos de alcohol, que es mucho. Y los vinos generosos, que eso sí se consumen mucho aquí en el país, ¿no? Los vinos generosos, una copa de 50 te da 1 gramo, un vermut, que también se consume mucho, de 100 mililitros, un vermut te da 2 unidades UV, que son 40 gramos, y un litro de vino generoso te da 20 Vs, que son, para nosotros aquí en México serían aproximadamente 200 gramos de alcohol. Entonces, ya vieron, muchachos, que el alcohol con pocos gramos, con poco tiempo en la mujer, da cirrosis hepática más rápido. Yo lo veo aquí, la mujer con menos tiempo de tomar y con menos desarrolla la enfermedad hepática más rápido. Increíble, pues para los pacientes y sobre todo las mujeres que dicen, yo tomaba poco, doctor, y
y por poco tiempo y desarrollan la enfermedad más rápido. Desgraciadamente se complican más también y mueren más rápido que el hombre, las mujeres con cirrosis hepática. Entonces, pues hay que dejar de tomar, ¿no? Yo siempre lo he dicho, es una enfermedad que podemos evitar no tomando, ¿no? O sea, ahora sí, como dicen nosotros, no la buscamos, ¿no? No, es una enfermedad prevenible, ¿no? No decir, bueno, me dio y no sé por qué, pero aquí sí, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda, doctores? Entonces, siempre que haga una historia clínica, que yo siempre les digo sobre todo a los muchachos en el internado, siempre que hacen una historia clínica, en lugar de decir alcoholismo positivo, que es como normalmente se pone en la historia clínica, tienen que ya poner bien, el paciente ingiere alcohol en un promedio de 10 gramos diarios, de 5 gramos diarios, de 2 gramos diarios, y eso nos va dando una idea si ya pudiera tener algún daño hepático por alcohol, o si su enfermedad es un enfermo cirrótico, fue por ingesta de alcohol. Con esto podemos decir, porque les repito, siempre el paciente lo niega o lo minimiza, ¿no? No dice realmente cuánto toma, ¿no? O sea, dice, se toma 3, pues seguramente se toma más, ¿no? Se toma 6 o 7. Entonces, con esto, preguntándole ya no directamente, sino con estas fórmulas, podemos discriminar mejor qué cantidad de alcohol toman los pacientes. ¿Tienen alguna duda, doctores? Yo, doctor. Yo tengo dos dudas, doctor. Una es con respecto, bueno, sí me ha tocado leer varias publicaciones, algunas donde dicen que pues también dicen que es bueno tomar vino ya cuando la persona ya es una persona madura, ¿no? Que porque ayuda al sistema cardiovascular, no sé qué tan cierto sea eso en su opinión. Bueno, sí, los cardiólogos, de hecho, lo recetan, ¿no? ¿Por qué? Porque vasodilata, ¿no? Entonces, pues, con esa premisa dicen, tómelo porque vasodilata, ¿no? O sea, puede vasodilatar hasta las arterias coronarias, todo, entonces lo recomiendan, ¿no? Pero yo desde mi punto de vista de este otro lado que veo a los pacientes, pues ya viste cuántos gramos de alcohol estás ingiriendo si tomas o una cerveza o un vino o una copa de vino, de tequila, sácalo y vas a ver que sí alcanza cifras para poder desarrollar daño hepático, ¿no? Tu corazón va a estar bien, pero tu hígado ya no. Entonces, pues yo la verdad no lo recomiendo. No hago su recomendación, ¿por qué? Porque yo soy el que veo a los enfermos del hígado, ¿no? Yo soy el que tengo que ver a los cirróticos, ¿no? El cardiólogo, el internista que lo recomienda, pues ya no los ve, ¿no? A lo mejor tiene algún beneficio cardiológico, pero pues tiene un daño hepático, ¿no? Y si ya vemos estas cifras, tú dices, bueno, esa copa, 2 copas que toma a diario de vino o de cerveza, ya lo están predisponiendo a que desarrolle cirrosis hepática, ¿no? Que desarrolle un daño hepático. Entonces, desde mi punto de vista gastroenterológico, yo no lo recomiendo, ¿no? Yo no les recomiendo de que tomen un aperitivo después de comer, ¿no? Hasta dicen, el aperitivo mejora la digestión, sí, pues lo que pasa es que el alcohol vasodilata, ¿no? Y puedes tener alguna mejoría cardíaca, ¿no? De la presión y todo, pero pues estás dañando tu hígado, ¿no? Entonces, no es recomendable. Es como el café, ¿no? Pues, si ven el café ahorita le están sacando muchas virtudes, ¿no? Que hasta previene el cáncer y la cirrosis, pero ¿cuánto café tendrías que tomar para prevenir eso, no? Tendrías que tomarte 1 litro, 2 litros de café para lograr esas prevenciones que se mencionan. Una taza no te hace nada, ¿no? Entonces, tómate 1 litro de café y te basta desarrollar úlcera gástrica, ¿no? Te va a dar reflujo que no vas a poder controlar. O sea tiene pros y contras, todo, ¿no? Porque muchos dicen, sí, es que el café sí, pero no es una taza. Para que tú puedas
tener eso que dicen los estudios de prevenir cirrosis, que te previene cáncer, te disminuye el riesgo de cáncer, todo, sí, la ingesta tiene que ser importante, ¿no? Mínimo 1 litro, si no es que más al día. Y tomarte 1 litro de café, pues, te va a traer otras consecuencias, ¿no? Otras consecuencias de lo que yo veo gastrointestinales. Y de otras no sé qué tanto te va a quitar el sueño, o qué tan drogado vas a andar, o no sé, ¿no? No, tampoco es así, ¿no? De que recomiendes cosas que sabes que sí benefician, pero que también traen daños. Y en este caso el alcohol, ¿no? Sí te da un beneficio, pero también te estás arriesgando a un daño, ¿no? Y al rato ya dices, estoy bien de mi corazón, pero ya tengo cirrosis, ¿no? Pero pues también tu corazón, pero ya desarrollaste cirrosis, ya desarrollaste la enfermedad por estar ingiriendo alcohol. La otra duda, ¿cuál era, José Ramón? Era una rápida, doctor, acerca del delirium tremens. Si el paciente tarda, o sea, si ya tiene mucha abstinencia por el alcohol, ¿se puede recetar algún sedante o algo así? O cada vez que le dé ese síndrome, No, tienes que tenerlos estos pacientes con medicamentos, con sedantes, con medicamentos sedantes. Y de hecho, hay terapias donde tienes que darle, ahora sí como medicamento, pequeñas dosis de alcohol, administrarle pequeñas dosis de alcohol al paciente con delirium tremens, ¿no? O sea, hay grupos que sugieren y que usan pequeñas dosis de alcohol durante el tratamiento, ¿no? Así como su medicamento, ¿no? Cada 8 horas se le dan pequeñas dosis de alcohol para disminuir estos efectos de la abstinencia que cuando le dan al paciente son tremendos, y uno de ellos es el delirium tremens, ¿no? Que muchas veces no lo puedes controlar ni con medicamentos sedantes ni con ningún tipo. Entonces hay estudios donde está indicado administrarles pequeñas dosis de alcohol con horario para disminuir los efectos, ¿no? Pero son pequeñas dosis. Entonces, doctor, mañana vemos hepatopatía por alcohol. Mejor, perdón, vamos a ver hepatopatía por medicamentos para que sigamos, y les voy a dar de una vez cáncer de hígado para que nos dé tiempo de los dos temas, y ya sigamos con la insuficiencia hepática, ¿no? Los síndromes de insuficiencia hepática. ¿Sale, doctores? Nos vemos mañana. No, mañana Hasta es. luego, doc.